Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar haciendo otro análisis, otro comienzo de discografía, en este caso de el primer disco de la banda, muy probablemente más importante, no la más importante, sino la más convocante, la más importante a nivel cultural que ha tenido nuestro país. Estamos hablando de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y hoy estaremos hablando de su primer disco del año 1985, llamado Gulp. Vamos a estar contando su historia, vamos a estar analizándolo, hablando de sus canciones y contándonos la historia un poco de Los Redondos, que es bastante extensa, ¿no? Así que vamos a resumirlo un poco porque si no el video va a durar 3 horas. Bueno, ¿por dónde empezar con Los Redondos, no? Ya voy a aclarar que encontrar información de Los Redondos es bastante complicado. ¿De dónde he sacado las informaciones? Bueno, lo he sacado de entrevistas, de la biografía del Indio Solari, Recuerdos que mienten un poco, del libro Banderas de tu corazón, del foro Redondos Subtitulados, que tiene entrevistas y un montón de documentos. Y es bastante complicado. También el documental Lola Tigre es complicado porque entre varias versiones de varias personas de la banda se contradicen. Entonces es difícil también contar la historia de Los Redondos desde ese lado. Pero vamos a intentarlo para marcar toda su historia y una trazabilidad. Bueno, este disco, Gulf, es del año 1985, pero Los Redondos no comienzan en el año 85. El comienzo de Los Redondos se remite muchísimos años atrás, cuando, bueno, mi gata se cruza por lo que está perfecto. ¿Querés estar de ahí? Está ahí. ¿Para qué saco el disco? Cuando en el año 1970, 71, 72, eh, surge en la ciudad de La Plata, una ciudad muy artística, un movimiento llamado la Cofradía de la Flor Solar. La Cofradía de la Flor Solar fue un movimiento no únicamente musical, sino un movimiento hippie, artístico, que fue fundado en su mayoría por estudiantes de la Universidad de Bellas Artes de La Plata, que fue cerrada por el régimen militar que gobernaba la Argentina en aquel momento de manera no democrática. Dentro de ese grupo, de esa cofradía de la Flor Solar, había varios personajes que son fundamentales en la historia de Patricio Rey. Uno es Sky Bellinson. Sky Bellinson era el menor de todos los hijos de los Bellinson, una familia bastante adinerada. Eh, bueno, él tocaba la guitarra hace muchos años, tuvo el privilegio de ver a Hendrix cuando viajó a Europa, y eso le cambió la cabeza. Estaba su novia, unos años mayor que él, Carmen Castro, mejor conocida como la Negra Poli, que terminó siendo la productora general de Los Redondos, ¿no? No solamente musical, sino de eventos y demás. Y estaba Rocambole. Rocambole era un artista plástico que se dedicaba a toda la parte visual. ¿Y dónde está el Indio Solari? Preguntarán todos, ¿no? ¿Dónde está el Indio Solari? El Indio Solari llega bastante tiempo después, alrededor del año 75-76. Él era oriundo de Entre Ríos y se fue a La Plata. Él dice que a estudiar, pero en realidad él perdía el tiempo. Se la pasaba tocando la guitarra, organizando fiestas, leyendo ciencia ficción. Y termina conociendo a estos jóvenes de la Cofradía de la Flor Solar y entra. Él escribía, pegó onda muy rápidamente con Sky Bellison y comienzan a componer canciones. Previamente hubo un disco de la Cofradía de la Flor Solar antes de que llegara el Indio Solar, y disco que no pienso analizar porque es malísimo. Y comienza a componer con Sky, pegan muy buena onda, se hacen muy amigos. Y Los Redondos, ¿cómo surgen plenamente como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota? Bueno, estaban tocando sin un nombre fijo. En aquel momento no era una banda exclusivamente musical, era una, no una comparsa, pero era algo muy performático. Había gente que contaba historias, gente que bailaba, que se subía al escenario, que hacía cosas que eran bastante riesgosas, ¿no? Eh, Era visto como algo de vanguardia, vanguardista. El indio en realidad dice que era que le salía todo para el orto, pero la gente los iba a ver por eso. Hasta que le salen unas fechas en Salta y el bar en el que iban a tocar era Bar El Polaco, si no me recuerdo, sí, Bar El Polaco en Salta, en el año 77. Les dice, necesitamos que nos digan un nombre. Y el indio cuenta la leyenda que, inspirándose en el hecho de que alguien repartía redonditos de ricota en los recitales, un tipo lindo de La Plata llamado El Docente,
Y en un libro que él había leído, un recetario donde un tal Patricio Rey enseñaba a hacer redonditos de ricota, dijo Patricio Rey y su redondito de ricota. Y así surgió el nombre. Comienzan a tocar, pero la música aún no era lo principal. Los Redondos no eran una banda de rock, no eran una banda que lo musical fuera lo único que importaba. Era toda una imagen, era un imaginario y era una banda que lo que buscaba generar era resistencia. Tengamos en cuenta que Argentina en aquel momento pasaba por un momento de dictadura, con una libertad muy restringida, donde esto era visto como algo, por más de que el indio dice que le salía todo para el orto, muy vanguardista. Lo era, verdaderamente lo era. Finalmente van pasando los años y los Redondos tienen un episodio que es eh, bisagra en su historia, que fue el Festival Pan Caliente. El Festival Pan Caliente fue un festival que se organizó para salvar la revista del mismo nombre, la revista Pan Caliente, una revista que se dedicaba a toda la parte cultural, musical, artística de la Argentina. Era una revista contracultural, por supuesto, ¿no? Y los Rondos tocan ahí en ese festival y esa es la primera ocasión donde tocan para un público bastante multitudinario. A raíz de eso, les llega la oportunidad de grabar un demo para la discográfica RCA. Ellos aceptan, medio a regañadientes, pero aceptan. A regañadientes, ¿por qué? Porque ellos tenían la idea de autoproducirse, de ser totalmente independientes, que ya hablaremos de eso, porque hay un poco una contracara, pero eso lo voy a hablar más adelante. Hacen el demo con una formación que no tiene nada que ver con la que graba este disco. Había tecladistas, había coristas, era otra cosa, era otra banda, tenía otro sentimiento. Ese demo está para escuchar en YouTube. Graban en ese demo estaba Mariposa Pontiac, un tal Brigitte Bardot, Pura Suerte, Nene Nena, Super Lógico, que fue la única que sobrevivió todo ese demo y quedó plasmada en este disco. Pero el demo no convenció y con la negativa ellos asumen de manera aún más fuerte el hecho de ser independientes. Y no es hasta el año 1984, en el mes de diciembre de 1984, que con una formación establecida y después de juntar dinero mediante un pozo común entre todos los integrantes de la banda, deciden entrar a los estudios Tubal de Buenos Aires para grabar este disco. Quien los ayudó mucho a poder conseguir el lugar fue Lito Vitale, que mete todos los pianos en este disco, y Lito Vitale era el propietario, su familia y él de los estudios Tubal, donde grababan bandas más que nada independientes. Y el disco sale mediante el sello Wormo, que el sello Wormo fue, como ellos tenían ocupado ya el sello, ya no tenían más lugar para meter más artistas, decidieron crear este sello exclusivamente Los Redondos. Y por Los Redondos, ya en esta época tenían una formación muy establecida que voy a pasar a decirla. Obviamente, en voz el Indio Solari, en guitarra Sky Bellinson, en segunda guitarra, a veces primera, Tito Fargo en esta época. Los Redondos tenían dos guitarristas. En el bajo, Semilla Bucciarelli. En el saxofón, Willy Crook. Y en la batería, el Piojo Ábalos. Pero en Los Redondos desfilaron un montón de músicos. En este disco también toca el saxofón el Gonzo Palacios, se había ido a los Twist. Y toca también los teclados Lito Vitale. Y hay coristas en este disco, en este momento seguían tocando con coristas, que era un grupo de coristas llamado La Pave Biscuits, donde toca Laura, Claudia y María. Era Claudia Puyó, la más conocida de las tres, y previamente en este grupo también tocaba Fabiana Cantilo, cantaba con ellas. Y bueno, acá dice, ¿no? Ingeniería psíquica, dirección artística Poli, demostrando que la negra Poli es como un ente y está en todos lados. Y ya con esto nos podemos meter en el análisis, ¿no? Primero hay que hablar. Y primero quiero aclarar y dejar sentadas un par de cosas. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, además de ser la banda más importante de la República Argentina, porque es la más convocante y en la que más ha calado culturalmente en nuestro país, es mi favorita. Por ende, yo no soy objetivo con los Redondos. Ojo, si tienen un tema malo lo digo, no tengo problema. Pero lo digo en serio, es una de las pocas bandas que yo conozco que no tienen una canción que sea un desastre. Que vos digas, che, qué tema malo que hicieron acá. Los Redondos no lo tienen. De verdad, no lo tienen. Y este disco en particular, lo mejor que tiene es la identidad. Con este disco ya los Redondos demostraban que eran los Redondos.
también tengamos en cuenta que es fácil lograrlo desde el ángulo de ellos porque venían tocando hace 10 años y eran gente grande, tenían 40 y pico, más o menos, no, 30 y pico de años, ¿no? Eran gente grande, no eran gente de 21 años. Ellos habían vivido lo que era el auge y la explosión del rock. Entonces tenían esa manera de verlo. Y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es la única banda, primero, la única banda conceptual que hubo en este país, en el sentido de que su nombre formó escuela. Hoy en día, ¿cuántas bandas independientes vemos que el nombre es, su título de banda es un nombre, un I y algo, los seguidores del tipo principal? Montones, montones. Sobre todo las bandas platenses como son Patricio Reyes y Redonditos de Ricota. Y ya desde el primer disco los Redondos te muestran que son esto. Con un enfoque musical distinto donde todavía se estaban encontrando a sí mismos. Porque recordemos que aún en este punto la música no era lo principal. ¿Y qué onda con Gulp? Entonces, Gulp es un disco que tiene un gran problema que es cómo está producido. Vos muchas veces tenés que poner el oído para encontrar las guitarras porque quedan tapadas. Eh, Tiene un uso a veces negativo de lo que son los teclados y los sintetizadores. Hay veces que a mí, hay veces que no. Por algo después los rondos ya medio que no utilizaron más ese tipo de instrumentos. Y es un disco que si bien es rock, los rondos siempre fueron rock, es un disco muy bailable, es un disco que va muy para el lado festivo, para el lado de bar. Y verdaderamente, yo creo que ahí hay una disonancia que no le hace bien al disco. Porque cuando el disco va para ese lado, es cuando, en mi opinión, peor sale parado. Cuando gana Gulp, cuando va hacia el lado más oscuro, como va en casi todo el lado B. Para mí el lado B de este disco es muy bueno, pero el lado A tiene dos temas impresionantes, tres si querés, y otros dos que a mí tanto no me gustan. Pero bueno, y además yo siento que acá fallan los dos componentes principales de Los Redondos. ¿Cuáles son los dos componentes principales de Los Redondos? La lírica del indio, que en este disco yo la noto muy simplona y muy vacua. Es como el estereotipo que se tiene negativo de las letras del indio, de que siempre habla de la falopa y de que no sé qué, y de que no se entiende nada, en este disco se cumple casi siempre. ¿Y cuál es la otra cosa que hizo conocidos a los redondos? Las guitarras de Sky. Y en este disco las guitarras de Sky no son tan protagonistas primero, por los problemas que tiene la producción del álbum, de que a veces no se escucha un choto, y el hecho de las dos guitarras. Las dos guitarras en muchos temas están muy buenas, el jugueteo que hacen, porque era un, esto contado por Tito Fargo hace poco, que no era que uno hacía la rítmica y uno hacía la guitarra líder, no, era algo que se iba turnando, que se iba amalgamando muy bien. Pero Sky no destaca, como se iba a destacar en el siguiente disco, a pesar de que hay dos guitarristas. Bueno, vamos a canción por canción, ¿no? Canción por canción que ya me lo sé de memoria, ¿no? No tengo ni que leerlo. Acá lo tengo escrito, pero no tengo ni que leerlo. El disco comienza con Barba Azul versus El Amor Letal. Un arranque de disco impresionante. Uno de los mejores temas de la discografía de Los Redondos y este es el primero. Es un temazo, Barba Azul. Barba Azul es una canción que para mí no tomamos dimensión todavía de lo fuerte que es abrir una discografía con una frase como esta vez por fin la prisión te va a gustar. Eso muestra que estos tipos estaban destinados a ser una banda del carajo. Ya era una banda del carajo en esta época. Que por ahí el disco a veces no lo refleja. Por eso es muy, para mí en este disco más que nunca es muy importante escuchar cómo tocaban en vivo en esta época. Porque casi todos los temas en vivo ganan. Porque este disco tiene una producción muy ochentera que no le queda también. Y Barbazú vs. El Amor Letal demuestra además quién es el mejor músico de este disco, que es Willy Crook. Willy Crook es un saxofonista impresionante. Yo lo prefiero antes que a Dawi. Dawi es un monstruo igualmente, Dawi es impresionante. Pero yo siento que ese sonido callejero que tenía Willy Crook, sucio, de prácticamente no saber tocar, porque él contó que él aprendió a tocar cuando estaba entrando a Los Redondos, y que Patricio Rey movió los hilos para que él aprendiera. Pero el saxofón de Willy Crook en este tema y en todos los temas del disco es impresionante. Para mí es el mejor músico del disco de Los Redondos. Es increíble el trabajo de Willy Crook en todo el disco. Y Garra Azul es un temazo. Las guitarras del medio, el estribillo, eh, toda la introducción. Barba Azul es un tema impresionante. Impresionante tema. El segundo tema es el hit del disco y
puede ser el riff más conocido de Los Redondos, que es La Bestia Pop. Temazo. La Bestia Pop es un tema que, por más quemado que esté y por más que uno lo haya escuchado 1000 veces, cada vez que lo escuchás decís, es un tema de la puta madre. Porque es lo que es. La Bestia Pop es una canción impresionante. Acá el saxofón vuelve a hacer maravillas, pero acá los invito, lo que pasa es que la producción de Gulp te lo hace más difícil, a escucharlo con unos buenos auriculares y poner bien el oído y escuchar las guitarras, cómo van enganchadas entre las dos, cómo el saxofón va para un lado, pero las guitarras van para el otro. Digo, como que las guitarras hacen un ritmo medio ska y el saxofón un ritmo también un ska, pero más cercano al reggae. El solo es buenísimo. Creo que el solo en este tema lo hace Tito Fargo. Y la verdad que es excelente el solo de guitarra. Eh, la letra. Y la letra medio como que habla de estas bandas de rock que empezaban y que se les pone a tanta plata encima que ya al poco tiempo morían prematuramente. Es una letra muy porteña. El rock del rico de Luna Park, que atomizar la butaca y brillar como mi héroe la gran bestia pop es un tema impresionante. Y el Indio Solari acá canta con una voz que está medio mal grabada. La voz del Indio Solari yo noto un sonido extraño en este disco. Muy estridente por momentos, pero en este tema queda muy bien. Y el final es brillante con el saxofón entrando de vuelta. Temazo. Tiene lo que sí un choreo abismal a Lawrence de Arabia en el medio. Escúchenlo y es igual. Es una interpolación, mejor dicho, ¿no? Pero bueno. El tercer tema del disco es Roto y Mal Parado. Roto y Mal Parado es una canción oscura. Es un tema donde los coros tienen mucha importancia. Mucha importancia. Me gusta el aire medio seductor que tiene, pero a la vez macabro. Eso está muy bueno. Pero yo siento que es una canción que está estructurada de manera negativa. Tiene momentos muy buenos, pero vos la escuchás de corrido y el tema medio como que tiene partes que van cortando todo el flow que tiene el tema. A mí, por ejemplo, me encanta la parte en medio de tu loca voluntad humeando hoy. Y cómo se mete el saxofón y aparece la voz del niño con los coros. Nando fiero y sin estilo. Buenísimo. El solo me parece que, por ejemplo, no va para ningún lado. El solo de guitarra con el saxofón metiéndose entre los huecos que va dejando la guitarra. Parece que es muy buena. La primera parte del solo sí es muy buena. Después la otra, cuando ya entra el saxofón, no. Y es un tema que es larguito. Hasta ahora es el más largo, dura 4 minutos y medio y pareciera más largo. El saxofón de Willy, igualmente, juega en el Real Madrid en este tema, ¿no? Letargo. Me encanta. Eso sí que me gusta mucho. Pero a mí no es un tema que me guste, me mate, roto y mal parado. Me parece que la mejor versión, sí recomiendo, es la que hacían en vivo cuando la vuelven a tocar después de muchos años en los años 90, en Huracán. Esas versiones son impresionantes, más rockeras ya. Y el tema gana mucho. Porque que este tema sea más guitarreado le viene mejor al sentimiento que quiere transmitir. Luego viene Pierre el Vitricida. Pierre el Vitricida es un tema que es más interesante por su historia que por la canción en sí. Pierre el Vitricida cuenta la historia de una noche en que los Redondos estaban tocando en la Esquina del Sol, uno de los pubs donde los Redondos más tocaron en su etapa más under, y estaba el Gordo Pierre, tipo muy importante en la historia del rock argentino, manager, bueno, estaba ahí. Y el Pierre era el dueño de la Esquina del Sol. Y bueno, los Rondos tocaban, y no era que los Rondos no era una banda que iba, tocaba una hora y se iba. Los Rondos armaban un quilombo infernal, tocaban un montón de tiempo, hacían intervalos entre cada set y volvían, y un ruido infernal. Iban a tocar mucho la Esquina del Sol. Y un vecino, para que estaba la Esquina del Sol, justamente en una esquina, y un edificio. Y un vecino aparentemente hinchado les
revolvió un ladrillo y el techo de la esquina del sol era un tragaluz de vidrio. Cae el ladrillo, justo una noche en la que estaba lloviendo, y el lugar se comienza a inundar. Y los redondos no tenían un peso y enchufaban todos los equipos, los amplificadores, todo estaba enchufado a una misma zapatilla. La zapatilla arrancó a flotar en el agua, el gordo Pierre se calentó y dijo, che, se va a morir un montón de gente. Desconecten esto y terminen el recital. Los redondos no les importó porque, claro, esto no había pasado hace muchísimos años, esto había pasado hace poquito, por el año 83, había vuelto la democracia hace poco y las estaban festejando y no les importaba si se morían. Acá también se demuestra cómo los redondos, sin desmerecer, no tomaban a veces los mayores recados, incluso en su época de menor masividad. El gordo se calentó, se fue golpeando la puerta y rompió el vidrio de la puerta. El Indio Solari dijo, es un metricida, y ahí quedó. La realidad es que la historia es más interesante que la canción, porque la canción no dice nada, es un separador de 1 minuto que está bueno, no molesta. El saxofón de Willy acá la vuelve, te la hace disfrutable si querés, pero no me voy a poner a hablar bien de Pierre Vitricida porque no es una mala canción, pero no la puedo ni evaluar, a eso es a lo que voy. Luego viene Unos pocos peligros sensatos. Unos pocos peligros sensatos es un tema muy querido por el ricotero en general porque era un tema que lo tocaron muchísimo en vivo. Es una de las canciones que más tocaron en vivo. Durante años era el tema que aperturaba sus shows. Incluso abrieron con ese tema en el último recital que hicieron en el Chateau Carreras en el año 2001. Es un tema muy querido por el ricotero. A mí me sucede que cuando los redondos, estos son los temas que tienen más onda festiva, cuando los redondos hacen canciones donde el rifeo principal lo hace el saxofón, a mí tiende a no gustarme. Y es una lástima, porque Unos pocos peligros sensatos es un tema que me gusta. Pero el rifeo, eso, ojo, es una muy buena canción, me gusta. Pero el riff con el saxofón me parece insoportable. Con una guitarra hubiese quedado mucho mejor eso. El... No me gusta. Me parece, hay versiones en vivo donde lo hacías caer nada más con la guitarra y queda mucho mejor. No me gusta el saxofón tan estridente en primera línea. Y lo toca Will y todo bien. No me gusta. No me gusta. Y es una lástima porque el solo de Sky está buenísimo. Y el tema me gusta, repito, pero ese detalle que es muy prominente, no es un detallito, es el riff principal del tema, le baja unos puntos. La letra está buena, es divertida. Todo es estúpido, viaje mi amor, con los astros sólidos, sólidos, bólidos. Ahí ven esos frases del saxofón, me gustan. Pero el riff, no. No me gusta, me parece que es exasperante por momentos. Y después viene Yo no me caí del cielo, que a mí Yo no me caí del cielo es el tema del disco que menos me gusta. Es un tema muy new wave, en vivo mejoraba mucho, es verdad. Este tema es el más víctima de la producción de todos. Este tema con una producción como la de Octubre hubiese quedado mejor. Porque un tema más rockeado. De hecho, la versión en directo es muy buena, pero en este disco es malísima. Discúlpeme. Una lástima porque el solo está bueno. El solo está... Pero después es lo único. No me gusta ni siquiera la interpretación vocal de Indio Solari, no me gusta el riff de la guitarra, no me gusta cómo entra el saxofón. Este tema no me gusta. ¿Es malo? No, no me gusta a mí. Por ahí hay alguien que le encanta y está perfecto, son gustos. A mí, Yo no me caí del cielo, nunca me movió un pelo, nunca me gustó. Y el disco ahora se pone bueno de verdad con el lado B. Y el lado B abre con Te voy a atornillar. Un temazo Te voy a atornillar. Y acá es la vez donde el riff de saxofón como principal mejor funciona, creo, en la discografía de Los Redondos. Y la batería como marca el ritmo. El Piojo Ábalos era un batero impresionante. Muy bueno, muy bueno. Una manera de tocar muy particular, muy distinta a la de Walter Ciotti, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y el bajo de Semilla en este tema que tenés que hacer un esfuerzo para escucharlo porque está tapado, pero está muy bueno también. Y es un tema que me encanta. Cómo está grabada la voz del indio con ese eco, no ese eco, una reverberación media como de double tracking, como si la voz estuviera grabada 2 veces. Fiera, bien violenta, te aprieto mucho, pero a mí me gusta esa disonancia que tiene de los versos ser tan violentos y el estribillo ser tan dulce. A pesar de que está también narrando algo violento. Yo te quisiera saltar, me parece un tema buenísimo.
Y es un tema que, claro, vos lees la letra, incluso lo escuchás también. ¿Cómo puede ser que te alboroten mis placeres? Y está al borde de ser ridículo, pero no lo es, y es una canción que es buenísima, te voy a atornillar. El solo me encanta. ¿Cómo se nota cuando un solo lo hace Sky? Porque dije que el de la bestia Bob lo hace Tito Fargo porque se nota que no es la guitarra de Sky. Cuando Sky es un solo se nota. No porque sea mejor o peor, sino porque tiene una manera de tocar tan personal. Y nada, te voy a atornillar, se nota que es la guitarra de él. Bueno, tema muy bueno, te voy a atornillar. Es medio como el tema oculto del disco, yo lo recomiendo siempre. Y después viene para mí la mejor canción del disco, uno de los mejores temas de Los Redondos y sobre todo una de las mejores interpretaciones vocales de la carrera del Indio Solari, que es Super Lógico. Super Lógico es un tema viejo de Los Redondos, casi todos esos temas tenían muchos años siendo tocados. Este es el único que logró sobrevivir del demo de RCA, no es la misma versión, pero es el único que regrabaron para este disco de todos los que grabaron en ese demo. En este tema son muy importantes los coros, el que más importantes son, pero para mí lo más destacado de esta canción es la voz del Indio Solari. La banda suena impresionante, como suena en todo el disco. La banda suena bien porque tocaban bien. En todos los temas. Yo no lo ando detallando, pero suenan muy bien Los Redondos como banda. Y en este tema también, pero para mí lo más destacado es la voz del Indio Solari. Está interpretando, está actuando de una manera lo que canta, como en pocas canciones. Es prácticamente como si fuese el narrador, el maestro de ceremonias de un festejo, no macabro, porque lo que cuenta es algo normal, es lo que es, pero lo narra de una manera tan oscura, con tanta oscuridad encima, que yo hasta le noto ciertas reminiscencias. Díganme loco, porque esto es una impresión que me da a mí, pero díganme loco, pero no me importa, lo voy a decir. Yo le noto ciertas reminiscencias al MC de Cabaret en todas las escenas donde el tipo narra lo que se vive de Cabaret, lo cual es muy similar a Superlógico. Tal orgía van que tear sin descanso, van a devorar. La voz del indio es impresionante en este tema. Y lo bien que juegan los coros, eh, las guitarras. Acá son las dos guitarras, se nota que son las dos que se van respondiendo y quedan muy bien. Y el final con el saxo de Willy que queda tapado por los coros es buenísimo. Un temazo. Mi recomendación del disco siempre. Superlógico es un tema buenísimo, gente. Superlógico es una canción impresionante. De mis temas preferidos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Después viene Ñam Frifrufi Falifru. Un tema que tenía muchos años también siendo tocado por los redondos. Era una canción que tocaban prácticamente de modo sarcástico. Era una canción de fiesta, bien de jolgorio. Una vez el indio le respondió a alguien en Instagram que el título venía de el sonido que emitía una novia suya al darle besos en el cuello. O eso se acordaba él. Yo no sé de qué habla. Verdaderamente no me importa, pero acá es el tema donde se muestra lo bien que tocaba esta formación de los redondos. Yendo hacia un lado más New Wave, medio post-punk incluso por momentos, de búsqueda todavía, porque este no es el sonido de los redondos, ¿no? Pero toca muy bien rápido, es un tema cortito. ¿Cuánto dura Ian Fiebre? 2 minutos y 36. El tema más corto del disco sin contar Pierre el Vitricida. Y es un tema que está muy bueno. Como el saxo se va metiendo en los huecos que va dejando la voz del indio y la guitarra. Un tema muy bueno, muy disfrutable. Y luego viene El infierno está encantador esta noche. El infierno está encantador esta noche es, para muchísima gente, para la inmensa mayoría, el mejor tema del disco. La canción más querida del álbum, no por nada tiene un documental con su nombre, ¿no? Que es este documental que salió hace poco del mismo director que hizo Cemento, Lisandro Carcavallo. El infierno está encantador en esta noche, documental que retrata lo que fue la presentación de Gulp en agosto del año 85 en Cemento. Yo documental que no tuve la oportunidad de ver, pero me han contado que es muy bueno, así que ojalá pueda verlo.
Y es un temazo. El infierno está encantador esta noche, es un tema impresionante. Puede ser que sea el mejor tema del disco, mi favorito es Super Lógico, pero este me encanta también. Creo que tiene la mejor introducción de cualquier tema de Los Redondos. Ese minuto y medio que dura la introducción es brillante, es lo mejor del tema. La letra que está dedicada a la gente, lo contó el Indio, que era un poco lo que se vivía, él decía, en esas noches primigenias de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, porque como todo era tan arriesgado en esas performances, se veía cierto aire de peligro. Por eso el público necesitaba ser respetable, ¿no? Y también le hablaban a eso, ese aire que se respiraba, candente, dicho por él. Y es una canción que, para lo que son Los Redondos, es una especie de balada, dentro de lo que son los parámetros del sonido de Los Redondos. Para mí este es el tema que más se beneficia de las dos guitarras. De hecho, es un tema que cuando se va Tito Fargo en un futuro, no volvieron a tocarlo durante años porque costó reformularlo con una sola guitarra en la banda. Eh, el solo que lo hace Sky es excelente, la letra es buenísima, la interpretación vocal de Lido también. ¿Son por acaso ustedes hoy un público respetable? Muy bueno. El saxofón de Willy también. Todo funciona en esta canción. Todo funciona y recomiendo mucho que la escuchen en vivo en esta época. La versión del Stad Free Pub es muy buena. La versión del Luar Bar es muy buena. Del Latex Neo Bar también. Porque ahí te das cuenta de lo bien que tocaban Los Redondos, incluso en una etapa temprana, que eran hiper profesionales, que ensayaban. Y el tema les quedaba igual. Y mejor, porque tiene ese nervio que tenían cuando tocaban en vivo, que le transmitían más rock a la canción y le hacía quedar muy bien. Y es un tema muy bueno, el infierno está encantando esta noche. Algo que me pone loco, que es un detallito chiquito, pero que casi nadie replica cuando lo tocan en vivo, ni siquiera el Indio Solari con los fundamentalistas, que el saxofón, la gente cree que es y en realidad, si vos ponés bien el oído, el saxofón es y ese vibrato que hace el saxofón, voy a decirlo así porque yo de música no entiendo, entonces lo explico como me sale, al final le añade a la canción una musicalidad excelsa que si no está, se nota. Y es un tema muy bueno, el infierno está encantador, que lo recomiendo y es una canción sasa. Está buenísima. Está buenísima. Y el disco cierra con Criminal Mambo, que es el tema que para mí muestra a los redondos que se van y los redondos que vienen. Porque tiene todos los elementos que tiene el disco. Una producción horrible, donde no se escucha nada, la guitarra queda tapada, el bajo no se escucha. Pero yo siento que es el tema que mejor le queda a eso. Porque toda esa oscuridad que le da la producción, que en realidad es que se escucha berreta al disco, le viene bien. Si Criminal Mambo se escuchara mejor, no sería tan buen tema. Y también muestra justamente la oscuridad que van a tener los redondos posteriores del próximo disco, sobre todo. Y es un tema buenísimo, Criminal Mambo, donde los coros tienen mucha importancia. Es el tema donde más teatral. Yo una vez leí en una nota que Sky dijo que cuando estaban grabando este disco ellos escuchaban mucho el primer A Night at the Opera y los primeros discos de Queen. Y de ahí vino la idea de meter tantos coros en este tema y cerrarlo con esa teatralidad inmensa que es, para mí es el mejor final de tema de cualquier tema de Los Redondos. Mambo criminal, criminal. Y los coros arriba, es impresionante. El final es impresionante. El solo es muy bueno. El solo de Sky es uno de los mejores solos como dato. Este era el solo que el Indio Solari siempre se olvidaba al nombrar los mejores solos de Sky, era este. Y es muy bueno. Hay una leyenda urbana en internet de cómo Luca Prodan se afanó la letra de Mejor no leer ciertas cosas, le dio la letra de Criminal Mambo. Es mentira, yo no sé quién inventó eso, pero es mentira. Claro, vieron que el tema tiene una parte en italiano, que es brillante, la parte en italiano es un cago de risa, está puteando así, buenísimo. Banzai. Como claro, tiene una parte en italiano, creen que es de Luca y no tiene nada que ver Luca, no lo metan a Luca en este quilombo. Y es un final que cierra por todo lo alto y muestra que la mejor faceta de la banda es cuando van para este lado, como van durante todo el lado B, desde enfoques distintos, que es la oscuridad, no lo festivo. Y así cierra Gulp. ¿Qué se puede decir de Gulp? Entonces, Gulp es un disco bueno. No, para mí no es de los mejores de Los Redondos. Yo sé que hay mucha gente que ama y que le parece el mejor disco de Los Redondos. Muchísima gente cree eso. Entiendo que también es porque son Los Redondos más genuinos, más primigenios. Y eso gusta. Cuando una banda vos la ves tal cual es, te gusta, te acercás más.
te genera esa cercanía, a mí me parece que es abismal la evolución que tuvieron de este disco al segundo. Abismal. Sin embargo, tiene canciones muy buenas. ¿Cuántas canciones le alabé a este disco? Vamos a hacer la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y son 11 temas. O sea, casi la mitad son temas buenos. Y los otros son temas buenos, porque unos pocos peligros sensatos me gusta, tiene ese detalle. No me gusta, yo no me caigo del cielo, roto y mal parado, medio que está bien y nada más. Eh, pero es un disco que está bueno. Está bueno, se disfruta, se deja escuchar. Pero Los Redondos tienen una discografía tan buena que este disco queda como así nomás. Pero es porque la banda era una bestialidad, no porque el disco en sí sea malo. Ni mucho menos. Y hasta acá es el análisis, gente. Si les gustó, dejen su me gusta. Suscríbanse si son nuevos y llegaron a este video y no se suscribieron, suscríbanse que estaremos analizando toda la discografía de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Activen la campanita. Y bueno, hasta el próximo video. Adiós.